Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Denuncia hecha por Bureau City Inspector sobre suciedad que están dejando en el monte. Éxito total del Open Dag del Hospital Horacio Oduber para nuestros jóvenes. Falleció la mujer que había pedido la eutanasia en Ecuador. Hay polémica por un anuncio que hizo el alcalde de Medellín para que iría en contra de los Airbnb. Una mujer se dedica a limpiar tumbas y a contar historias. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía de nuestra emisión, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la denuncia que hizo Bureau City Inspector a través de su página de Facebook, en donde con imágenes mostró la suciedad que había sido tirada y dejada en el monte. No solamente suciedad de materiales de construcción, cajas y demás, y al parecer ya tienen la pista de quién sería el dueño de esta suciedad que fue dejada en ese lugar. A través de la página de Facebook, Bureau City Inspector hizo una denuncia en donde allí se ve una gran cantidad de basura y desperdicios que fue descubierta muy cerca del campo de Undesa en Sabaneta. Pues resulta ser que todo este material que fue descubierto está bajo el nombre de una persona con una dirección de la avenida Alotromp. Por ese motivo, ya las autoridades concernientes se encuentran haciendo toda la investigación para de esta manera corroborar que efectivamente se trata este desperdicio de esa persona. La gran cantidad de material que fue encontrado allí entre cajas de cartón, desperdicios como materiales de construcción y demás, ya ha sido grabado no solamente por Bureau City Inspector, sino también reproducido por varias instancias, entre ellas lo que trabaja con la parte de naturaleza, para poder evitar que este tipo de situaciones se sigan registrando. Lamentablemente, algunas personas en Aruba no tienen la isla en el pecho y continúan dejando desperdicios, suciedad y basuras en los diferentes montes que se encuentran de pronto vacíos, y ellos creen que esto puede ser un vertedero, pero recordemos que esto es ilegal y están actuando en contra de la ley. Por ese motivo, cualquier persona que de pronto vea una anomalía como esta podrá denunciarlo a través de la aplicación de Fixi.aw, y de esta manera quedarán totalmente anónimos y podrán ayudarle a las autoridades a llegar muy cerca. Recordemos que una persona que sea encontrada dejando basura también podría llegar a recibir una multa. Cambiando de tema, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, continúa con un proyecto muy especial que va para los colegios, en donde allí la intención es enseñarle a los más pequeños, a los niños y a los jóvenes, todo lo que trata la agroforestería. La intención es que ellos aprendan sobre el sector primario y de esta manera en un futuro que también aprendan a plantar, a criar y demás. Sagrada de 4. Jardim de alimentação que nós está instalando em diferentes escolas rondom nossa isla, e hoje nós estamos tendo a oportunidade para instalar jardim de alimentação na Montplaisir Base School. Caminho da minha serviço que tem candidato grande de maior aluno e também maestro que vai participar para por assim que criar jardim de alimentação. Palavra de gratidão imenso também na Living Soil e Santa Rosa para a tremenda colaboração para realizar o projeto aqui na vários de escola. Maneira mabisa, Sagrada de 4, falta um total de 9 mais para baixo, e assim que nós seguimos a introduzir o jardim de alimentação na diferentes escolas rondom nossa isla. E meu serviço, mesmo como ex-aluno, está sumamente orgulhoso de mirar como na Montplaisir Base School candidato de voluntário de maior que vai bem para assim que nós não para fazer isso aqui possível. E que dependente, mirando com a hora que no processo também começar a manter o jardim aqui, para assim que não por cosechar fruta e verdura, para assim que isso aqui pode partir na aluno de Montplaisir College Base School. Éxito total, se podría decir que fue el reciente Open Dag que fue dado por el Hospital Horacio Oduber, en donde muchos jóvenes estudiantes estuvieron recibiendo información, demostraciones en vivo por parte de enfermeras, de doctores y especialistas de distintas áreas del hospital. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
evento que nós temos agora está open dag, na onde jovens rond Aruba por bini e wak diferente trabalho que tem no hospital, sim de diferentes disciplinas que tem, não por papel que trabalhador e também por haya demonstrações de diferentes coisas que o trabalhador não faz. Por exemplo, nós temos reanimação, com gips, interesse infus de braço over de corpo humano, tem diferentes coisas interessantes no país e também não por tour de diferentes departamentos. Nós temos radiologia, nós temos revalidade e o que está domingo, que também mostra e jovem que está no trabalho. Nós meta que é dia de aula, tá, para informar jovem de diferentes trabalhos que tem no hospital, inspirando especialmente para trabalhar no futuro no ramo médico e também para informar sobre de que cultura está coisa que nós estamos no hospital. Me quero agradecer todo o departamento por dar aporte na ideia de aula, todo o colega que trabalha arriba parte do projeto aqui e também me quero agradecer todo o jovem para dar tempo e maior também para atrair jovem para assegurar bom futuro de manhã para Aruba e também para nosso hospital. Aqui na Hauha Academy nós oferecemos diferentes cursos, diferentes training, especialização também em enfermeria. Bijvoorbeeld, ze hebben basis verpleegkundige, aqui na Boba é verpleegkundige specializados, dus we studeren bijvoorbeeld OK verpleegkundige, dialyse, diabetesverpleegkundige, endoscopie. Assim, we podemos mencionar diferentes trajectos que da government via Hauha Academy. E assim, e também se você estágio durante o período que você está estudando, se você estágio aqui nós oferecemos diferentes placas no passado, não somente para a pessoa que tem envolve diretamente com o paciente, mas também indiretamente você faz estágio aqui no hospital. Eu quero chamar danke na Hauha Academy, na manager Leni e full staff que aqui que ajuda também na área de comunicação para estar presente. Um dia hobby exitoso no Ipoa, tem uma comunidade de mais de 80 estudantes a passar a cabo uma ida, e ainda não se verwacht também tem mais, também passa. Então, danke e espera o dia aqui por inspirar e assim motivar muito para poder estudar em richting, em ramo também de enfermeria, de especialização, eigenlijk de cuido. Empezamos nuestra ronda internacional en el Ecuador con el fallecimiento de Paola Roldán. Recordemos que hace un tiempo ella había solicitado al gobierno del Ecuador que por favor le practicaran la eutanasia. Sin embargo, ella este fin de semana falleció. A continuación, el informe. Paola Roldán Espinosa falleció este lunes a los 42 años de edad. Ella el pasado 7 de febrero recibió el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia en Ecuador. Lo hizo luego de una lucha judicial cuando estaba postrada en su cama, sin poder moverse y conectada a un respirador. Por esa situación, con sus abogados interpuso una demanda ante la Corte Constitucional con el objetivo de tener una muerte digna. Su padre, Francisco Roldán, en un comunicado, confirmó que Paola falleció al mediodía de ese lunes, en paz, rodeada de su familia y con un les amo dedicado a quienes le apoyaron en su causa, pero no precisó si la muerte fue mediante la eutanasia o como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía, una enfermedad de las neuronas que degeneraba sus músculos y que le diagnosticaron en el 2020. Roldán era máster en asuntos internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue escritora y se consideraba activista por una vida y muerte digna. Ese fue el legado que dejó al país. El próximo 7 de abril se cumple el plazo que tiene la Defensoría del Pueblo para emitir el primer documento que regulará el procedimiento de la eutanasia en Ecuador. El último mensaje que publicó en su cuenta de la red social X lo escribió el domingo anterior, donde hizo algunas observaciones a propósito del Día de la Mujer y finalizó diciendo que su mayor anhelo fue dejarle a su hijo un mundo más solidario, compasivo, amoroso y colaborativo. Y nos vamos a San Lorenzo, a Paraguay, en donde delincuentes entraron a un laboratorio que estaba repleto de clientes y de pacientes y lamentablemente los abordaron con pistolas. Allí no solamente se llevaron una gran cantidad de dinero, pero también pertenencias de los pacientes. Advertimos que las imágenes son fuertes.
Las cámaras de seguridad muestran la violencia utilizada por los delincuentes. Cerca de las 8 de este lunes, 3 personas vestidas de negro y con la cara cubierta ingresaron al local del laboratorio Díaz Gil ubicado frente al Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Ni bien bajaron de una camioneta Nissan Navara color gris, apuntaron en la cintura a uno de los clientes y lo obligan a ingresar para no alertar a la policía. En la recepción se observa a los clientes atemorizados, quienes se acuestan boca abajo, exigencia de los asaltantes. La guardia de seguridad también fue reducida. Otro de los malvivientes ingresa directo a una oficina donde se ve una funcionaria de blanco y una caja fuerte. Tras amenazas, el hombre le exige que abra el cofre y la mujer saca la llave del bolsillo. Todo siempre a gritos y apuntando con pistolas a todos. Según los datos preliminares, el botín fue de 80 millones de guaraníes producto de la recaudación de los últimos días. El laboratorio abre las 24 horas y un flujo de clientes abundante. Y nos vamos para una de las polémicas que se han generado en las últimas horas en Medellín, en Colombia, después del anuncio hecho por su alcalde Federico Gutiérrez, en donde se van a hacer ciertas prohibiciones a los alojamientos tipo Airbnb o lo que se conoce como estadía corta. Sin embargo, esta medida fue adoptada por la explotación sexual con menores de edad que se ha venido registrando en la ciudad. En Medellín hay 5.900 establecimientos utilizados para hospedaje de turistas. Según la alcaldía, es hora de ponerle freno a la explotación sexual infantil por medio de las casas en zonas residenciales o urbanizaciones. Solo este año han capturado a 3 extranjeros por este delito en el Valle de Aburrá. No se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas en condominios o en espacios de residencias familiares para temas de ciclo corto, de arrendamiento de ciclo corto, donde se dedican es al tema de la explotación sexual y al tema de la prostitución en nuestra ciudad, y no dejan vivir a los vecinos tranquilos. El gremio de viviendas turísticas manifestó su descontento, pues creen que no están siendo coherentes con las exigencias. Dice que la norma permite que en urbanizaciones o unidades residenciales haya viviendas dedicadas al turismo. Considero que es un absoluto desacierto, es decir, usted asociar a ese delito indeseable totalmente un esquema de alojamiento, porque ¿qué es la vivienda turística? Una tipología de alojamiento, como lo es el alojamiento hotelero, como es el alojamiento en hoteles boutique, en casas campestres, etc. Por su parte, la Asociación de Hoteleros considera que por su legalidad lo que se debe afinar son los controles. En estas unidades muchas veces no se hace un control de registro de esos menores de edad, ni tampoco se registra ante Migración Colombia, o sea, ante la plataforma CIRE, cuando es un extranjero. La alcaldía de Medellín especificó a Noticias Caracol que la nueva Secretaría de Turismo adelanta detalles para establecer cómo será el trabajo conjunto con el gobierno nacional bajo este control que se busca implementar en la ciudad. Y nos vamos ahora a la frontera entre México y los Estados Unidos, especialmente en Ciudad Juárez, en donde continúa el aumento de migrantes, según lo que han indicado las autoridades. Y es que siguen y siguen llegando estos migrantes con la intención de poder cruzar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, dicen que los albergues ya no dan más abasto. La cancelación de la ley SB4 y la partida del crudo invierno que hasta hace algunas semanas se vivía en la frontera son algunos de los factores que han provocado que cientos de migrantes comiencen su travesía hacia Ciudad Juárez con la intención de cruzar El Paso, Texas. Lo que sí hemos notado es que sí empiezan a llegar ya en esta semana, se ha notado ya gente que está empezando a llegar. El incremento de migrantes en los albergues de Juárez, según el pastor Francisco González, es de alrededor del 30% en estas últimas 2 semanas. El freno a la aplicación de la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, también explica el incremento del flujo migratorio, según Francisco González. Se está generando que de ahí donde ya están ellos empiecen otra vez a moverse, porque es gente que ya está en la ciudad de Chihuahua, otros están en ciudades como Gómez Palacio, en Torreón. Luego de que el gobierno mexicano comenzara a impedir que los migrantes viajen sobre los trenes de carga, la falta de recursos ha provocado que estas personas tomen la decisión de hacer sus recorridos caminando hacia la frontera. Yo vengo con mi hijo y vengo con la amiga
y venimos ayudándolo porque ella tiene niños pequeños. Las continuas campañas de desinformación completan un círculo vicioso que explica lo que hay detrás del nuevo incremento en el flujo de migrantes indocumentados. Se corre la voz, ¿no?, de que se vengan y que les están abriendo la cancha para entrar por cierta puerta. Creo que es una información no correcta, creo que está difícil, aún ya cruzando, hay testimonios de personas que han estado en los albergues que para conseguir empleo también están batallando. La inseguridad en la capital colombiana ya ha sobrepasado los límites. Por ejemplo, los habitantes del área de Kennedy, allí en Bogotá, ellos han dicho que han tenido que utilizar rejas y poder encerrar allí sus casas para evitar que los delincuentes lleguen hasta este lugar. Tras las rejas están los ciudadanos de varias zonas de Kennedy luego de que las ollas de microtráfico se tragaran sus barrios. El término con el que los mismos ciudadanos han denominado su medida desesperada es realmente aterrador. Estamos autosecuestrados porque nos tocó de nuestros propios bolsillos mandar enrejar las cuadras para que no nos invadan nuestros andenes y salidas de los hogares. Hasta el jardín infantil de la zona quedó encerrado entre los carreteros, los habitantes de calle y la venta y consumo de drogas. Sufrimos para sacar un niño a estudiar, un enfermo para un hospital, no puede entrar una ambulancia, no puede entrar un carro de bomberos, obstaculizan hasta para la entrada del carro de la basura y si uno les dice algo han agredido verbal y físicamente. Cada habitante de la cuadra tiene una llave de la reja, pero aún así viven como en cautiverio. Los niños no se pueden asomar ni a la ventana porque los insultan, los tratan mal, les dicen que hacen ahí mirando, que si quieren. Tiene 4 colegios y un jardín, están consumidos por las ollas de microtráfico, los niños no pueden transitar hacia sus colegios. Y es que el 65% de las viviendas en este sector están a una cuadra o menos de una olla de microtráfico y lo único que separa a los habitantes del consumo de drogas son estas rejas. Estamos secuestrados en nuestras propias viviendas, no podemos salir ni entrar sin ser amenazados, no podemos descansar, no hay tranquilidad en ningún momento del día ni de la noche. Cambiando de tema, sabemos que para nosotros, por ejemplo, viajar a países como Colombia se nos hace más fácil debido al dólar, al cambio del peso al dólar, y eso nos beneficia cuando el dólar se encuentra estable. Sin embargo, según los expertos en Colombia, cuando el dólar tiene un cambio muy grande y tiene picos, o sea, podría devaluar el peso colombiano y esto también podría afectar el comercio en ese país. El precio del dólar en Colombia se mantiene en 4.900 pesos desde hace 8 meses, un comportamiento estable en comparación con lo que ocurrió en 2022, que su precio subía y bajaba notablemente. El que ahora esté sin mayores cambios trae más beneficios al país, según los expertos. Siempre es mejor que el dólar baje, o que se quede quieto o que baje. Cuando el dólar baja, el consumidor colombiano gana mucho poder, los precios se caen. Nosotros, por ejemplo, en alimentos, importamos el 30% de los alimentos. Cuando el dólar se cae, los alimentos se frenan y por eso hemos visto en la inflación colombiana que el componente de alimentos está creciendo ya a tasas mucho más bajas. De acuerdo con las estadísticas, el dólar bajó 0,72% en los últimos 5 días. En los últimos 6 meses bajó 0,65% y en los últimos 12 meses bajó 16,94%. Este comportamiento también podría beneficiar a los colombianos a la hora de acceder a créditos más baratos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las diferencias, según expertos, entre la soledad y el aislamiento social. Un incidente en un metro de Madrid, en España, generó una polémica. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota connection non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Tar, mais como por imaginar. E wegi data tá domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchos expertos nos hablan de diferentes problemas en cuanto a la salud mental, sobre, por ejemplo, la soledad, pero también cuál es la diferencia con el aislamiento social. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuida. Soledad significa sentirse solo a pesar de tener contactos sociales o familia, mientras que el aislamiento social es la falta de conexiones sociales. Las investigaciones indican que el aislamiento social puede causar soledad en algunas personas. La mayor preocupación hoy día es que ello constituye un riesgo para la salud. Comparado con otros factores de riesgo tradicionales, que es obesidad, que es no hacer ejercicio, que es consumir exceso de alcohol, el problema de soledad y aislamiento es todavía más riesgoso que esos factores de riesgo. Y para otros aspectos de salud, ¿verdad? Un paciente que esté aislado tiene 2 veces el riesgo de demencia. Si usted tiene enfermedad cardiovascular, particularmente fallo cardíaco, el riesgo de que usted se descompense de esa condición y requiera una hospitalización sube más del 50% versus el que no tenga esa situación de aislamiento o soledad. Inclusive se le compara el daño que hace fumar 15 cigarrillos al día. En la isla, 1 de cada 4 personas tiene más de 60 años y también se afectan sus emociones. Mi hipertensión se puede ser más compleja, mi enfermedad crónica es más, porque hace cambios a nivel del organismo, ¿verdad? De inflamación, ¿verdad? Cambios en el cerebro que ocurren cuando una persona se expone, ¿verdad? A aislamiento o soledad. Así que definitivo tiene un aspecto en aumento en la tasa de depresión en el paciente, ansiedad, tasas de suicidio siempre va de la mano con un aumento en depresión mayor. Así que cuando tomamos acción para atender este problema, atendemos muchos aspectos de la salud general del paciente. Y nos vamos al incidente que ocurrió en las últimas horas en un metro de Madrid, en España, y precisamente en el día en que se conmemoraban 20 años de uno de los ataques que afectaron más a la comunidad allí en España. Pues allí este pequeño incidente, que algunos indicaron que esto no era verdad, generó un gran caos en ese metro. No es un día para susto en los trenes. Con el 20º aniversario del 11M, una pequeña avería en la línea 6 de Metro de Madrid en la estación generó una alarma y caos entre los usuarios, que salieron corriendo pese a que no había peligro alguno, según informó el Metro de Madrid. Pero lo cierto es que en los videos que se han publicado en la red social explican por qué los pasajeros, ante la duda, prefirieron echar a correr, generando una estampida. Uno de ellos se ve a uno de
de los guardias de seguridad gritando "abre, abre" al conductor del convoy, y en ese momento allí, según lo que explicaron, se abrieron las puertas. Algunas personas salieron corriendo, lo que provocó una reacción en cadena de todos los pasajeros que ante la duda se habían dirigido hacia la salida. Fuentes de emergencia de Madrid explicaron que los servicios de emergencia se han desplazado hacia la estación. Tampoco han ayudado algunos de los comentarios que se hacían virales en las redes sociales, debido a que lamentablemente también fue una fecha en la que se conmemoraban 20 años atrás lo que ocurrió el 11M, donde allí lamentablemente pues una situación ocurrió con un ataque yihadista en contra de España. También, según lo que indicaron, ninguna persona allí tuvo algún problema o resultó herida, simplemente fue allí una pequeña incidencia en el metro de Madrid. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la fragancia del mes de Febreze. Llega la fragancia más esperada para este mes de marzo de Febreze, Bora Bora Waters. Tu hogar ahora es mucho más cálido con este aroma tropical que combate los olores del Air Effect Bora Bora, una fragancia de hojas verdes con toques de melón que te hacen querer descansar todo el día como si estuvieras en la playa o donde quiera que estés. Así que en cualquier supermercado alrededor de la isla podrán encontrar esta fragancia de edición limitada de Febreze. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad un gato cazó a un colibrí y su familia quiso rescatarlo. ¿Será que lo lograron? A continuación. En un conmovedor acto de amor por la naturaleza, una familia logró reanimar a un colibrí que había sido cazado por un gato en un video que se volvió viral. La joven compartió el emocionante momento en el que su familia trabajó arduamente para salvar a la pequeña ave. En este video se puede ver cómo el colibrí, inicialmente en estado crítico, recibe cuidados intensivos por parte de la familia. Con frases alentadoras como "respira, vive", los familiares se alentaban entre sí, le dieron agua y lo masajearon suavemente. Después de un rato de cuidados intensivos, el colibrí comienza a mostrar signos de recuperación. Abrió lentamente sus alas y comenzó a agitarlas despacio hasta que finalmente logra volar por la cocina. La emoción invadió a la familia al ver al ave recobrar su libertad, posándose por un momento en la mano de la mujer que lo sacó del jardín. Y los dejo con esta inexplicable acción de una joven que se ha viralizado en redes sociales, en donde ella empieza y llega a un cementerio a limpiar las tumbas sin permiso de los dueños. Esto ha generado una gran polémica en las redes. Desde hace varios días, una mujer despertó una controversia en redes sociales al ponerse a limpiar tumbas descuidadas sin ningún tipo de autorización. El argumento que ella dio fue que para todo el mundo se merece un lugar de descanso bonito. Una serie de videos que habían sido publicados en las redes sociales de la joven, conocida como The Clean Girl, ha acumulado millones de reproducciones. "Estoy en el cementerio por la noche, limpiando gratis esta tumba abandonada", señaló la mujer desde un cementerio desconocido. En las imágenes se aprecia a la mujer quitando la tierra húmeda que encontró alrededor de una lápida, la cual comienza a rociar con un líquido para después remover la suciedad. En una parte del clip, la usuaria aseguró que la tumba correspondía a una persona llamada Bienvenida. Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios reprocharon a la mujer y criticaron sus actos. No obstante, hubo otros que exaltaron la iniciativa. "Si me la encontrara limpiando la tumba de mi ser querido, le agradecería. No me parece bien limpiar una tumba sin el permiso de la familia. Es lo más bonito que he visto. Creo que es una falta de respeto", fueron algunos de los comentarios que, como se aprecia, son divididos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como todos los días, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos encuentran en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa, en Tel Aruba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.